Buenos días a todos. Desde el Semillero de 50% más le agradecemos por su asistencia a la primera conferencia de este ciclo que se titula Al límite del océano, fenómenos meteomarinos extremos. Eh, la conferencia la va a dictar Eric Velasco. Él es egresado de la Universidad Nacional, cuenta con un máster en Ciencias de la Tierra y actualmente es candidato a doctor en la Universidad de Tohoku de Japón. Le queremos dar muchas gracias a Eric por aceptar la invitación, por compartirnos sus conocimientos y pues el espacio es todo tuyo, Eric. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy voy a poner primero la presentación. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bueno, la presentación del día de hoy he querido llamarla una amenaza olvidada porque gracias a que, digamos, en la universidad se discuten estos temas, pues no pasa desapercibida, pero tristemente en Colombia y en Latinoamérica, con excepción de Chile y quizás Perú, hay cierta tendencia a ignorar los tsunamis. Entonces, eso tiene una relación muy cercana a que son eventos de muy baja frecuencia, es decir, que pasan cada 50, 100 años y la gente se lo olvida. Entonces, es por eso que la he llamado así. Es quizás un título que he prestado también de otro autor en donde él se refería como una amenaza subestimada. Antes de eso, quiero hacer un poco de publicidad política no pagada y es el Instituto Internacional de Investigación de la Ciencia del Desastre, es en el sitio en el cual yo me encuentro. Este instituto fue creado después del 2011. Japón tiene la tendencia a que después de que tiene un gran evento desastroso, construye o invierte mucho dinero en investigación y en esta vez lo hizo en Tohoku, en la Universidad de Tohoku, porque pues acá había una tradición muy fuerte de investigación en sismos y en tsunamis, entonces ellos crean este instituto que tiene una aproximación multidisciplinar hacia los desastres. Entonces es un poco diferente a lo que nosotros comúnmente vemos en la ley 1523, por ejemplo, en Colombia, en donde habla de conocimiento, reducción y manejo. Acá lo que ha hecho el instituto es trabajar con unas líneas específicas y hacerlo de manera interdisciplinar, de tal forma de que en mi laboratorio, que es el laboratorio de tsunamis, hay psicólogos, profesores psicólogos trabajando para entender un poco más el fenómeno y poder transmitir de mejor manera a las comunidades y pues generar una investigación mucho más eficiente, ¿no? Entonces, allí pueden ustedes ver que pues hay diferentes divisiones y pues pueden entrar un poco a la página si les interesa ver y ahondar un poco más en qué consiste y cómo está estructurado el instituto. Esto también es publicidad política no pagada y es sobre todo para los estudiantes que están pronto a graduarse en la universidad o que ya se graduaron y quieren hacer su maestría becados. Entonces, la universidad, a través de una beca del gobierno japonés, que es con la cual yo pude hacer mi maestría, ofrece un programa de 2 años para que pueda realizar sus estudios y lo pueda hacer incluso en el Instituto de Investigación de la Ciencia del Desastre. Ellos ofrecen un recurso bastante eh, suficiente, digamos, para poder sobrevivir y poder tener una vida tranquila durante esos 2 años. Entonces, el 2025 va a ser el último año, por lo menos hasta en donde ellos tienen previsto, en donde se va a realizar ese ofrecimiento de becas. Entonces, es muy importante que si quieren participar, lo hagan este año y ese programa se abre más o menos en octubre, entonces hay que ir preparándose. Entonces, si quieren averiguar más, por favor, entren a la página del ICPAS o si están interesados, pues me pueden escribir y yo les ayudo a buscar la información. Entrando en materia, bueno, ¿qué es un tsunami? Yo quiero que por favor vean este video que muestra cómo fue el evento del 2011 en Miyako. Entonces allí vemos que el tsunami empieza por, el mar se retrae e inmediatamente después viene la inundación, movilizando todo lo que encuentra a su paso, barcos, buques.
el tsunami pasa por encima de ese muro de tsunami y empieza a llevarse a su paso pues todo lo que puede y lo que va encontrando. Entonces vemos cómo mueve los carros, cómo va destruyendo las casas, destruye estaciones de servicio, gasolina, se cortan todas las líneas eléctricas, por supuesto, acueducto e inunda básicamente toda la costa y nuevamente viene una nueva regresión del mar y una nueva ola subsecuente inundando otra vez. Lo que nos muestra es que, en efecto, un fenómeno de tsunami, un evento de tsunami, no es solamente una ola, sino pues que está conformado por una sucesión de olas. Eso para que gráficamente ustedes puedan ver cómo es un tsunami. La palabra tsunami es una palabra japonesa que significa ola en el puerto, tsu significa puerto o bahía, y nami significa ola. Es una palabra japonesa de principios del periodo Edo, es decir, por allá 1650 y fue adoptado en la comunidad internacional después de un tsunami muy grande que hubo en 1896. Allí ya todo el mundo pues era mucho más fácil, no se entendía qué era lo que pasaba con el fenómeno, entonces lo que se hizo fue adoptarlo internacionalmente, por eso en inglés, en español, en todos los idiomas se conoce como tsunami. Japón tiene una tradición muy fuerte de tener registros históricos escritos de una u otra forma. Y eso lo heredaron claramente pues de su influencia, la influencia de China, y eso se transmitió en el registro de los eventos de tsunami en monumentos, en esculturas. Entonces, podemos encontrar, sobre todo en la costa pacífica del este de Japón, que es esta región de Tohoku, ustedes, si algún día tienen la oportunidad de venir, van a encontrar muchas piedras que han sido grabadas describiendo lo que pasó, la fecha, cuántas personas se vieron afectadas y sobre todo diciendo, usted no puede construir casas de aquí al mar. Entonces podemos ver que incluso desde 1611, cuando ocurrió ese gran tsunami, ellos han venido generando todo este registro histórico y no solamente este registro histórico, sino unas medidas de información, de comunicación del riesgo a la comunidad para que las comunidades sean conscientes. Esto no solamente es un registro histórico, sino tiene un valor muy importante en la comunidad porque muestra de una u otra forma la gestión del riesgo que ellos hacían desde hace pues muchísimos años. Esos se conocen como piedras de advertencia de tsunami o como monumentos de advertencia de tsunami. Esos registros históricos no solamente quedaron grabados en esas rocas, en esos monumentos, sino que fueron también registrados por los españoles y los portugueses que estaban llegando a colonizar Japón para esa época. Coincidencialmente, por esos 1611, estaban llegando muchísimos sacerdotes jesuitas a las costas de Japón y entre ellos, pues él hace la descripción en español antiguo de lo que estaba pasando en las costas de Japón. Es muy interesante porque un compañero mío del laboratorio, Tetsuya, hizo toda esta búsqueda histórica y pudimos ver los documentos en los cuales él hizo esa descripción. Entonces, no solamente los japoneses lo grabaron en sus rocas, sino que además los españoles y los exploradores lo grabaron en su momento, aunque pues claramente no entendían qué era lo que pasaba. Posteriormente, hacia 1830, hay algunos registros en pinturas. Erróneamente se considera que esta pintura, que es muy famosa y quizás algunos de ustedes la han visto, sobre todo si son amantes de la cultura japonesa, en donde Kanagawa, la gran ola de Kanagawa, que fue pintada por Hokusai, es considerada como una ola de tsunami, pero no, él realmente no lo estaba dibujando allí, sin embargo, se ha convertido en un símbolo de ese registro histórico de los japoneses en los eventos de tsunami. Pero bueno, ¿qué es un tsunami? ¿No? Entonces, ya vimos que un tsunami es una serie de olas que se acercan a la costa
y que son causadas por el desplazamiento vertical o lateral de una gran cantidad de agua, generalmente en el océano, pero también se puede dar en un gran lago, mm, incluso se pueden dar en fiordos o en ríos, y eso desplaza la cantidad de agua hacia las costas. Y allí es importante hacer un énfasis muy importante en esa generación vertical o lateral, porque hasta hace unos 10 años, cuando yo empecé a leer sobre tsunamis, la definición era muy estricta en decir que el movimiento tenía que ser vertical. Pero después, con los tsunamis de Palu en Indonesia en 2018, si no estoy mal, y otros eventos que se han registrado en el mundo, se ha visto que no solamente un movimiento vertical genera el desplazamiento del agua, sino que los movimientos laterales también. Y allí hay una gran discusión. En general, digamos que los movimientos en masa son los que generan ese movimiento lateral o los deslizamientos, eh, según el contexto y el país en el que estemos hablando. Pero en general tenemos esos dos movimientos. Desplazamiento de agua, eso mueve el agua y manda unas olas hacia la costa. Es un fenómeno complejo que es de carácter geológico atmosférico, ya voy a hablar del tema atmosférico, y hidrodinámico y morfodinámico. Es decir, no es un fenómeno que puramente se pueda estudiar desde la geología o puramente se pueda estudiar desde la hidrodinámica, sino que tiene un carácter bastante complejo. ¿Por qué es geológico? Pues porque su fenómeno causativo está íntimamente relacionado y en su mayoría a sismos de subducción. Entonces yo tengo un sismo de subducción que genera un movimiento vertical, pues porque en la ruptura de la falla se mueve aquella cuña continental, se mueve la corteza oceánica y eso genera un desplazamiento vertical de la columna de agua. Sin embargo, tengo otros eventos que también ahorita vamos a ver cuáles lo pueden generar, pero sin embargo, también ahora se habla de meteotsunamis, es decir, un tipo de olas que son muy parecidas a los tsunamis, pero que son generadas por perturbaciones atmosféricas. Y bueno, eso todavía está en discusión. A algunos investigadores les gusta, a otros no, pero está ahí, está en la literatura académica. ¿Por qué es hidrodinámico? Pues porque yo tengo un fenómeno físico que se desarrolla en el agua. Entonces yo tengo un fenómeno de propagación e inundación que se estudia con ecuaciones de propagación de agua somera, las famosas ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces es un fenómeno que también en ese momento se vuelve hidrodinámico, pero además después, cuando llega la ola a las zonas costeras, se comporta de manera morfodinámica. ¿Por qué? Porque entonces tengo una interacción entre el agua que está inundando y los sedimentos que tengo en el fondo. Entonces yo genero allí unos fenómenos morfodinámicos que se traducen en erosión y transporte de sedimentos que modifican la costa, que mueven sedimento tierra adentro y que generan unos depósitos u otras evidencias. Entonces, como ustedes pueden ver, eso hace que los tsunamis necesiten de muchas disciplinas y de que esas disciplinas además sean integradas para poder entenderlos de una mejor manera. Fenómenos causativos, entonces hablamos de los sismos y entonces aquí en la primera figura a mano izquierda de sus pantallas pueden ver que están los sismos, los más comunes y la mayoría están relacionados a sismos de subducción. Sin embargo, en Palu, en Indonesia, hubo un sismo de cizalla súper rápida, de ruptura muy rápida, en el cual algunos autores discuten que ese movimiento muy rápido de la falla generó el movimiento del agua y generó el tsunami. Hay otros que dicen, no, eso fue simplemente el sismo detonó unos movimientos en masas submarinos y eso fue lo que causó el tsunami. En general, hay allí una discusión muy importante, pero de manera general los sismos son los mayores generadores. En el segundo lugar tengo las fallas submarinas o los movimientos en masa o los deslizamientos submarinos, no solamente submarinos, sino costeros, o sea, yo puedo tener deslizamientos puramente submarinos debajo del agua o pueden estar cerca a la costa y puedes desplazar el agua y esos generan unas olas de tsunami. Eh, Esos movimientos en masa pueden ser consecuencia de un sismo o pueden ser simplemente generados por otros detonantes. La tercera causa son las
actividades, son causas asociadas a actividad volcánica. Entonces yo puedo tener simplemente un volcán como en el de Tonga, si recuerdan bien, hace un par de años, en donde hubo una gran erupción en el fondo oceánico que generó una gran movimiento del agua, de la columna de agua muy importante, y eso generó un tsunami que básicamente fue registrado en toda la cuenca pacífica, incluso en Colombia, muy pequeño, pero fue registrado. También tenemos cuando el volcán hace erupción, genera un impacto, una onda de impacto muy fuerte que perturba en esa relación entre la atmósfera y el océano, perturba el agua y genera unas ondas de tsunami o las olas de tsunami. También tengo los flujos piroclásticos que me pueden generar tsunamis o el colapso de la caldera. Entonces, van viendo ustedes que no solamente son sismos los generadores, sino que tengo una amplia gama de eventos generadores. Digamos, aquí hay discusión nuevamente sobre las perturbaciones atmosféricas. Hay una discusión muy profunda en si eso es un meteotsunami o no, o debería llamarse de otra manera, o en qué punto deja de ser otro fenómeno normalmente asociado a tormentas y se convierte en meteotsunami, pero bueno, eso ya más adelante probablemente algunos investigadores se dedicarán más a eso. Y pues finalmente tenemos el impacto de asteroides. El más famoso fue el que acabó con, o bueno, también hay discusión allí, pero el relacionado a la extinción de los dinosaurios al final del Cretácico en la península de Yucatán, y fue un gran tsunami del cual se tiene registro en los Estados Unidos, casi en la frontera con Canadá. Fue un tsunami muy, muy importante. Es muy raro que pase, pero pues está dentro de los fenómenos causativos de los tsunamis. Los tsunamis tampoco en su generación no son homogéneos. Entonces, ustedes pueden ver allí, no vamos a entrar en una discusión muy profunda, pero ustedes pueden ver que un tsunami puede verse en superficie del agua de formas de onda muy diferentes, dependiendo cómo fue ese mecanismo de generación, cómo se generó el movimiento en el fondo marino, pues las ondas van a tener unas formas muy específicas, y eso va a determinar también cómo van a llegar a la costa. Y allí hay una claridad que es importante hacer. Y es que en general se ha dicho que los tsunamis siempre tienen como primera indicio que el mar se retrae. Entonces hablan de que empiezan a verse los pescados en el fondo marino y demás porque el mar se retrae. Eso no siempre pasa. Y eso no siempre pasa porque hay una relación muy cercana entre cómo se generan los tsunamis y el tipo de onda que se ve en superficie. Los tsunamis tienen unas propiedades físicas muy específicas en su conservación. Son capaces de viajar grandes distancias. Y aquí es un ejemplo de lo que pasó en el 2011. Entonces se genera ese gran tsunami. Ustedes pueden ver allí la propagación frente a las costas de Japón, pero esas olas de tsunami, esas ondas que se van desplazando sobre la cuenca pacífica, llegan incluso a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, e incluso a Chile llegan con alturas de hasta 2 metros. Entonces tienen unas condiciones muy específicas, son un fenómeno físico muy interesante que pues hace que puedan viajar grandes distancias. Y eso nos pone en otra posición, y es que la amenaza para tsunami en Colombia no solamente está relacionada a la actividad sísmica de nuestra zona de subducción en el Pacífico, no solamente está relacionado a lo que nosotros tenemos allí frente a Tumaco, sino que también digamos que nuestra amenaza está relacionada a unas fuentes regionales, como lo que está pasando en Centroamérica, o como lo que puede estar pasando en Hawái, en donde tenemos, allá hay una de las calderas volcánicas que tiene una amenaza de colapso y que puede generar un tsunami que de generarse se dirigiría hacia las costas de Sudamérica. Entonces tenemos
Los tsunamis, además de tener esas características de generación, también tienen unas fuentes que pueden estar distribuidas en la localidad cercana, en unas localidades más regionales o en unas partes mucho más distales. Bueno, ya una vez se genera esa perturbación del agua, pues la ola viaja, eh, viaja muy rápido en mar abierto, viaja a velocidades de 800 kilómetros por hora. Por eso, cuando uno se pone a medir la distancia entre Colombia y Japón, por ejemplo, en línea recta, se da cuenta, claro, son 800 kilómetros por hora, pues entonces está demorando más o menos 18 horas en llegar un tsunami desde Japón hasta Colombia. Cuando el fondo marino se va volviendo más somero, esa velocidad empieza a reducirse, pero pues por un fenómeno físico la energía tiene que transformarse. Entonces, la longitud de onda ya no es tan grande, la, no es tan grande, pero empieza a verse compensada por un incremento en la amplitud. Entonces, a medida que se va somerizando el fondo marino, vamos viendo que la velocidad se reduce, pero en contraprestación, la altura de la ola va creciendo mucho más. Perdón, está lento. Ok. Finalmente, después de que se ha propagado por el fondo marino, llega a las costas y se genera la inundación. En esa inundación, pues va a interactuar la ola con la morfología, si es una morfología plana, como es el caso de Sendai, o si es una morfología mucho más acantilada, como es la parte norte de Sendai, en donde incluso llegaron, como lo vamos a ver ahora, llegaron a verse alturas de 40 metros. Entonces, la morfología condiciona en gran medida la altura que va a tener el tsunami en la costa. La pendiente también, la rugosidad y la fricción del suelo. Por supuesto, si yo tengo bosques que están protegiendo la costa, pues van a disipar muchísima energía asociada a la inundación del tsunami. También elementos artificiales que nosotros hayamos construido, como los muros de protección contra tsunami o los rompeolas, pues van a generar fricción e incluso pues elementos artificiales como las casas, los vehículos, todo eso va a interactuar con la inundación. Hay una interacción en tres dimensiones, hay resonancia, difracción, refracción, pues porque es un fenómeno físico y tenemos efectos locales de amplificación o atenuación. Entonces, si por ejemplo la ola de tsunami llega a un río, pues lo que va a hacer la ola de tsunami es no parar ahí, sino que encuentra una avenida y empieza a subir por el río. ¿Qué es lo que pasa en Tumaco, por ejemplo, en donde el río Mira está en la parte sur y lo que se vio en tsunamis anteriores y lo que se espera que pueda pasar en un tsunami futuro es que el tsunami pueda viajar río arriba e inundar partes que uno normalmente esperaría que no fueran afectadas. Igualmente pasa con las bahías o con esas costas tipo ría en donde los ríos llegan directamente en unas costas acantiladas, llegan al mar y entonces tenemos acantilados muy fuertes, viene un tsunami con mucha energía y si encuentra una pared, pues lo que va a hacer es que va a hacer un efecto como de salpicadura, ¿no? Entonces va a generar unas alturas muy altas, muy importantes, valga la redundancia, de inundación, que fue lo que pasó en Japón en el 2011 en las costas del norte, en donde, insisto, olas de 40 metros. La inundación de tsunami no es una ola pequeñita como la que uno ve cuando va a vacacionar a las playas, sino que es básicamente una lámina de agua que llega, como lo que vieron ustedes en el video, es una lámina de agua que llega, por eso cuando hablamos de alturas de inundación de un tsunami de 1 metro, pues lo que se piensa es, no fue tan profundo, pero si usted tiene 1 metro de lámina de agua moviéndose horizontalmente, pues eso genera una fuerza muy importante sobre las estructuras y sobre todo sobre las personas que están allí. Difícilmente una persona va a poder estar parada en un tsunami de 10 centímetros. Se lo va a llevar la columna de agua, se lo va a llevar la lámina de agua. Por eso es importante que haya un entendimiento de cómo es el fenómeno cuando se le habla a las comunidades para que entiendan la gravedad de este tipo de fenómenos. Acá metiéndonos un poquito más técnico en la magnitud, hay maneras de medir la magnitud, así como se pueden medir las magnitudes de los sismos, también se pueden
medir con respecto a la magnitud del sismo. Entonces allá hay una propuesta de cómo se podría hacer esa medición de la magnitud o con respecto a la máxima amplitud del tsunami medido en una olla. Eso, digamos que hay maneras de hacerlo que resultan útiles a la hora de expresar qué tan importante fue un tsunami en X o Y región. Bueno, entonces pasa el tsunami, llega, genera todos esos efectos en la costa y va a dejar algunas evidencias geológicas, geomorfológicas y ecológicas que creo que son de bastante interés para ustedes, los que son parte del semillero y que están asociados a carreras como geología. Y es que los tsunamis pues dejan evidencia de su paso, entonces tienen depósitos de arcillas, depósitos que pueden llegar hasta bloques como este en el que está parado aquí un compañero. También deja cicatrices geomorfológicas, deja bahías, por ejemplo, es capaz de erosionar la costa a tal punto de que deja bahías completas. Tenemos esos registros generalmente pues se van guardando en el registro geológico generalmente, no siempre, y uno de los grandes problemas es la ausencia de evidencia, pero recuerden que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de fenómeno. Entonces, si somos suficientemente suertudos, pues vamos a poder encontrar registros en el registro geológico, algo que, por ejemplo, en Colombia no se ha hecho y por diversas razones, pero principalmente pues, políticas y económicas. Pero también a veces hay evidencia de actividad marina y terrestre, entonces tenemos microfósiles, huellas geoquímicas, mineralógicas, biomarcadores, ADN, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y también hay cambios ecosistémicos. Por ejemplo, esta es una evidencia de cómo la corteza de un árbol se vio cicatrizada por un evento de tsunami. Eso se puede estudiar y hay toda una ciencia pues, asociada a la dendrocronología que investiga esas evidencias dejadas en los árboles. Acá, por ejemplo, también pueden ver ustedes un fragmento de concha de estos depósitos de paleotsunami de acá, o ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí al sur, perdón, en la parte baja de la diapositiva, la desaparición completa de una isla barrera por el tsunami del 2011. Hay una foto, debí poner esa, que es la desaparición de la isla barrera que estaba enfrente de Tumaco en 1979, eh, para mostrarles que pues la amenaza también está en Colombia y que hay que investigar o seguir investigando porque pues hay investigadores que ya han hecho trabajos muy importantes. ¿Cuál es la distribución de los tsunamis en el mundo? Bueno, la mayoría de los tsunamis están relacionados a el Océano Pacífico, o sea, nosotros estamos allí, al Océano Índico, sobre todo a la parte este del Océano Índico, y a la región del Mar de Japón y Rusia. Es decir, que mal contados en esas tres regiones ya estamos hablando del 60% de las fuentes de tsunami en el mundo, por lo cual, pues nosotros al ser parte del Pacífico también estamos involucrados en ese problema y también en el Caribe estamos hablando de alrededor del 14% de la generación de tsunamis. Acá hay una distribución de los tsunamis en el Pacífico. Ustedes pueden ver que Japón está con el 25%, o sea, un cuarto de los tsunamis que se generan en el Pacífico están relacionados a Japón, pero el segundo lugar lo tiene Sudamérica, con el 21%. Chile, Perú, claramente son las regiones donde más se han generado tsunamis, pero nosotros tenemos uno muy importante que fue el de 1906 y ese es el octavo sismo más fuerte en la historia del registro histórico de la humanidad. Entonces, Colombia tiene una amenaza de tsunami muy importante que tiene que prestársele mucha más atención por el grado de exposición que tenemos allí. Otros tsunamis como representativos, voy a hablar aquí un poquito de los más representativos y su relación con la fuente. Por ejemplo, en 1883 el volcán Krakatoa, por aquí en esta parte de Indonesia, generó una erupción, perdón, muy fuerte que generó tsunamis con alturas de 15 metros en ambos océanos, tanto en el Océano Índico como en el Océano Pacífico, aunque
en el Océano Pacífico, algunos autores lo han llamado como meteotsunami o como tsunami generado por la perturbación de la onda de choque generado por la erupción, pero en fin, en general lo clave allí es entender que se generó un tsunami hacia los dos océanos, claramente pues muy importante. El tsunami más grande registrado en la historia que se conoce hasta ahora es el de Lituya Bay, en un fiordo en Alaska, en donde un movimiento en masa se desprende de una ladera, pasa por el fiordo y la inundación pasa por encima de la ladera opuesta y tiene un registro de más de 500 metros. Entonces, imagínense una altura de ola de más de 500 metros. Eso es muy, muy alto. Es probablemente tan alto como el edificio Burj Khalifa en Dubái, creo que es. Muy alto. El Océano Índico en el 2004 es el tsunami del Océano Índico del 2004 es el tsunami más mortal en la historia de la humanidad, claramente. Eh, Se hablan de más de 230.000 o 280.000 fallecidos en más de 10 países. Todavía no hay certeza de cuántas personas realmente fallecieron, ni cuántos desaparecidos, ni cuántos heridos, por la magnitud del evento, por un lado, y segundo, por el nivel de registro de los países a los que afectó. Curiosamente, uno de los países que más se vieron, o de las zonas donde más hubo fallecidos en ese tsunami, fueron en europeos y norteamericanos. Entonces, ¿pero por qué europeos y norteamericanos si el tsunami no llegó por allá? Pues resulta que ese tsunami pasó el 26 de diciembre. Entonces, muchas personas estaban vacacionando en esas playas por Navidad y pues se genera el tsunami. Entonces, un número importante de personas afectadas eran de esos países. El de 1960, pues es el tsunami relacionado al sismo más fuerte registrado, un sismo de 9.5, de 300 a 2.000 fallecidos. Entonces, ahí viene otra pregunta importante, es por qué si el sismo fue más fuerte en Chile, eh, el del Océano Índico generó muchos más fallecidos. Y esa respuesta tiene varios elementos, pero uno de los más importantes es los sistemas de alerta temprana, la educación comunitaria. Eso allí juega un papel muy, muy importante. Ese tsunami generó incluso fallecidos en Hawái y en Japón. Esto para reafirmar el concepto inicial que introdujimos de la capacidad del tsunami de viajar por cuencas oceánicas tan grandes como la Pacífica y de llegar al otro lado del mundo, básicamente. El de Tohoku en Japón en el 2011 es el desastre, como desastre en general, incluyendo todas las otras amenazas, más costoso en la historia de la humanidad. Se habla de que fallecieron alrededor de 20.000 personas. Si incluimos allí los desaparecidos, estamos hablando de 23.000. Igual, el número es apenas un 10% de lo que fue lo que pasó en el Océano Índico. Y sí, los japoneses dicen, sí, fallecieron 23.000 personas, pero evacuamos a 1.000.000 en menos de 15 minutos, porque pues Japón es un país archipiélago en donde sus comunidades viven a la orilla del mar. Entonces, ese es un elemento también muy importante para sumarlo al de Chile, en donde sí fallecieron muchas personas, la mayoría eran personas mayores, pero evacuaron a 1.000.000 en 15 minutos. Eso para los conocedores en evacuación post-desastre, en evacuación, en desastre o en emergencia, pues es una cantidad increíblemente grande. Y eso le significó el 3% del Producto Interno Bruto a Japón, a uno de los países hoy en día el cuarto, quinto más desarrollado del mundo. Eso es muchísimo dinero. Y se vieron olas que alcanzaron más de 40 metros en algunas zonas. Por acá está Sendai. El tsunami eh, borró completamente algunas zonas de la región de Tohoku. Como pueden ver ustedes acá, este es el antes y este es el después. El tsunami se llevó el muro de protección contra tsunami por completo y lo que hizo fue entrar y básicamente barrer todo lo que encontró a su paso, gran erosión, destrucción
muy grande de las viviendas y de otra infraestructura que hay allí. Pero no solamente el tsunami no fue costoso solamente por sus efectos directos, sino porque estos fenómenos generan otros eventos en cascada. Entonces allí hay algunos que los llaman eventos en cascada, otros los llaman como eventos complejos, hay otros que los llaman eventos NATEC, pero si ustedes recuerdan, pues el tsunami generó una emergencia en los reactores de la planta nuclear de Fukushima que no se enfriaron los reactores y pues finalmente generaron una explosión y se liberó una pluma de contaminación radioactiva por el planeta. Sin embargo, los muertos asociados a la planta hoy en día, si no estoy mal, no superan las 20 personas. Y bueno, eso ya viene otra discusión aparte, pero eso para que tengamos como contexto. Esto es lo que acabó de pasar hace poco en Noto Península, en enero. Uno de los profes de acá, el profesor Anahuat, hizo esta compilación de los eventos en cascada que se generaron después del sismo. Entonces, por ejemplo, aquí en la base ustedes pueden ver que uno de los eventos en cascada fue el tsunami, pero además de eso se generó fuego, se generaron deslizamientos que también están relacionados a el tsunami. Em, por supuesto, se generó colapso de estructuras, licuefacción, daños en la agricultura, en las empresas de pescadería, de pesqueras, perdón, electricidad, en fin, en transportes y pues en otras industrias y servicios públicos. Entonces, eso para decirles que los tsunamis generalmente no solamente son un evento simple, sino que están asociados a otros eventos. ¿De qué fallecen las personas que son afectadas por tsunamis? Lo que ustedes ven a la izquierda es la afectación por el tipo, en este 2024, por el tipo de evento. Entonces, la mayoría, en este caso, murió por el sismo porque se colapsaron las estructuras, pero también hubo unos porcentajes importantes relacionados a movimientos en masa, a tsunami, a fuego. Y la causa directa de la muerte estuvo relacionada principalmente pues, a la asfixia, o mejor al colapso de la estructura, a la asfixia, pero también a la hipotermia, pues porque estábamos en invierno en Japón. Sin embargo, si ustedes ven por otro lado lo que pasó en el 2011, pues la mayoría de los muertos están relacionados a ahogamiento por el tsunami. Bueno, y en Colombia, tsunamis en Colombia sí, sí tenemos registros históricos. El de 1906 es el séptimo u octavo, dependiendo la fuente que ustedes consulten, sismo más fuerte en la historia del mundo, que fue al frente de Tumaco. La zona de ruptura de ese sismo llegó hasta Esmeraldas, tuvo una magnitud de 8.8, una altura de ola que se ha calculado de 3 a 5 metros. Realmente no hay datos confiables de cuántas personas perdieron la vida y pues los municipios afectados según registros históricos van desde Pizarro, desde Francisco Pizarro en Nariño hasta Esmeraldas en Ecuador. En 1979, 70 años después, en Tumaco, nuevamente un sismo de 7.9, una altura de ola similar. Hay algunos que hablan de 400 muertos, otros que hablan de 20.000 heridos, pero realmente no hay registros claros de qué fue lo que pasó allí. Y esas son las dos fotos que ustedes pueden ver en la base de la diapositiva. En el Mar Caribe, en el 2017 hubo un tsunami que no tiene un origen claro, se presume que es de un movimiento en masa, pero que fue relativamente pequeño. Sin embargo, pues eso para decir que la amenaza no está restringida únicamente a la zona pacífica, sino también al Mar Caribe. Perdón. El de 1906 fue tan representativo que fue registrado por el periódico New York Times en en sus emisiones del día siguiente, en donde hablaron de alrededor de 300 muertos y en donde hablan de cómo fue complicado llevar ayudas a esa zona. No he encontrado registros de periódico en los periódicos colombianos para esa fecha.
Y en el 1979 sí hubo un registro ya más amplio en nuestros periódicos. El de Espectador lo llamó desastre nacional por terremoto. El Tiempo también habló del mismo evento. Tenían ya un poco más claridad con respecto a en dónde ha ocurrido, a las cifras, pero también el New York Times allí eso para mostrarles que los registros históricos no necesariamente están relacionados únicamente al país, sino que hay otros que se interesan, claramente. Bueno, esto para invitarlos a, como geólogos y como em, profesionales en formación, a vincularse, invitarlos a vincularse a la ciencia del tsunami. Es una ciencia relativamente joven, hablando de geología de tsunamis, porque los primeros artículos científicos se publicaron hacia 1987, 1989, aquí en Sendai y en Washington, curiosamente para el mismo tiempo, y los dos investigadores no se hablaban. Y bueno, allí tenemos unas oportunidades, allí hay una investigación que se tiene que hacer muy fuerte con respecto a la recurrencia, a la baja frecuencia, es decir, tratar de buscar palos tsunamis en Colombia, se necesitan ha tratado de hacer estudios de palos tsunami, no se ha podido, después intentamos nosotros y por diferentes razones no se ha podido. Entonces allí hay una oportunidad muy importante. También hay investigación, no solamente en Colombia, sino en otros lados, de entender mejor la fuente de los tsunamis, la propagación, las ecuaciones a veces no funcionan muy bien, la inundación, cómo se da la erosión, la sedimentación, los cambios morfológicos. Allí hay toda una gama de estudios por hacer y el modelamiento, es decir, inversión, tratar de modelar, por ejemplo, si yo encuentro depósitos de paleotsunami, tratar de entender de dónde vienen, cuál fue la fuente, cuál era el tamaño de la fuente. Allí hay también mucha investigación y hay oportunidades muy importantes. Otro elemento es cómo se evalúa la amenaza de tsunami, si es mejor trabajar con el peor escenario, para el caso de Tumaco, por ejemplo, hablar de un tsunami generado por un sismo de magnitud 8.8, según el registro, último registro, o hacerlo de manera probabilística, es decir, qué es lo más probable que pueda pasar en los siguientes 30, 50, 100 años y a partir de allí poder generar todas las medidas de gestión del riesgo de desastre. Esa es una discusión que no solamente está limitada a la ciencia del tsunami, sino que digamos que ha madurado mucho más en la evaluación de amenaza sísmica, pero pues en tsunamis está abierta. La fragilidad en las estructuras, en reducción del riesgo de desastres, pues allí hay también un espacio muy importante para los geocientíficos con esas medidas blandas y duras, recuperación de islas barrera. En la reubicación y en la planeación territorial también hay unas oportunidades muy importantes. En la geología costera, la recuperación de las islas, en comunicación del riesgo, porque el lenguaje a veces es complicado y llevarlo a las comunidades es muy complicado y allí los geocientíficos pueden hacer un trabajo muy importante. En manejo de desastres también, porque hay que entender el fenómeno para poder generar estrategias de evacuación vertical, horizontal, la misma planeación territorial, sistemas de alerta temprana, alarma, evaluación rápida de daños, por ejemplo, con sensores remotos, es algo que están haciendo eh, hace algún par de años. Aquí hay un par de profesores que está dedicado a eso y ha generado unos productos muy, muy importantes que le han servido y que es de esas pocas veces en que la ciencia se aplica rápidamente en casos reales y que se llevan a los gobiernos para que los gobiernos los asuman rápidamente. Entonces allí también hay otra oportunidad. Y bueno, los tsunamis y el cambio climático, uno pensaría escenario de cambio climático en donde esperamos que haya una subida del nivel del mar, pues esa subida del nivel del mar va a generar unos cambios morfológicos en las costas, cambios en los corales, en la rugosidad del suelo marino, en la vegetación costera y en la descarga de sedimentos, que se traduce en cómo el tsunami va a inundar a las costas. Entonces,
esa relación hay que entenderla y hay que entenderla de una mejor manera. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, si vamos a tener más o menos movimientos en masa, costeros o submarinos, si ahora que empiecen a descongelarse en Antártica, por ejemplo, si vamos a tener una exposición de movimientos en masa, porque pues al descongelarse eso va a generar una susceptibilidad mayor a movimientos en masa, los mismos bloques de hielo desprendiéndose generan unos efectos posibles detonantes. Y si los tsunamis podrían variar en frecuencia debido a eso o al impacto y llegar a zonas en las cuales esperábamos que no se fueran a desarrollar. Entonces allí hay toda una elementos para investigar. Muchas gracias. Si tienen preguntas, estoy abierto a ellas. Eric, muchísimas gracias por la exposición. Digamos, la cantidad de aspectos que tocan los tsunamis es increíble, ¿no? Pues desde la parte de la ciencia, pero también sus repercusiones. Y tenemos Santiago Garzón, quiere participar. Lo escuchamos. Vale, muchas gracias. Pues yo entré aquí porque, bueno, estudio geografía y ahí pues enviaron Neni. Entonces me pareció interesante todo lo que hay detrás de un tsunami, más allá de ser una ola fuerte que golpea y causa desastres, pues desde el aspecto geográfico, pues sí es bastante interesante cómo es que el tsunami modifica, por así decirlo, la ciudad y cómo eso pues va a alterar ciertas dinámicas sociales y humanas que interactúan ahí y también cómo, por ejemplo, se vio el caso de cómo Japón invierte dinero en eso. Y hablando de eso, es que también me surgió una pregunta con respecto al Pacífico, porque uno ve que en la costa pacífica las olas son más fuertes que en el Caribe y que hay mareas altas. No sé si aparte de la atracción de la duna, también los efectos del tsunami también tengan algo, un poco de relación con eso, o sea, el tema del shock de las placas tectónicas del Pacífico y todo eso, como lo explicaba, eh, como lo explicaba Eric, y también me gustaría saber si había alguna razón por la cual se relacione con los tsunamis de que, por ejemplo, en El Salvador se vean las olas, que también se vean olas tan fuertes y que allá, bueno, sea un lugar muy preferido para ir a practicar el tema del surf. Bueno, gracias por la pregunta. Eh, Primero, bueno, hay geógrafos y hay un geógrafo colombiano estudiando tsunamis en México, que se llama Osvaldo Coca, está con una profesora que se llama María Teresa Ramírez, que es una de las pocas latinoamericanas trabajando esos temas, y él está trabajando ya con depósitos de tsunami precisamente. Eso para decirle que pues allí hay todo tipo de profesionales. El tema de, bueno, sí, en general el Caribe tiene un régimen mareal menor, o sea, la marea ya es menor, mientras que en el Pacífico el régimen mareal es mucho más alto, más grande. Entonces, por eso si uno va a Tumaco, uno puede esperar que el mar se va tierra adentro y luego vuelve, ¿no? Eso es, digamos que hace parte de la dinámica. No hay una relación directa entre la luna y el tsunami, pero lo que sí existe es una relación entre el momento mareal en el que el tsunami ocurre. Entonces, si por ejemplo la marea está baja y el tsunami ocurre como ha pasado en ambos tsunamis en Colombia en el 79 y en 1906, si la marea está baja, entonces la línea de costa está mucho más adentro, por lo que la inundación de tsunami va a ser mucho menor de lo que sería si la marea está alta. Entonces sí hay una relación en el impacto y allí hay un trabajo que también está haciendo un científico colombiano que se llama Ronald Sánchez, que está en Tumaco, trabaja para la DIMAR y él está haciendo su doctorado precisamente en entender un poco mejor cómo funciona ese acoplamiento entre los dos fenómenos. Entonces, insisto, la luna no directamente, pero sí las mareas y los tsunamis tienen una relación intrínseca.
El oleaje natural, normal, pues hay unas diferencias entre el Pacífico y el Caribe, pero en principio esos no tienen una dependencia o una relación directa con los tsunamis. Lo que sí es cierto también es que uno espera que en el Pacífico los tsunamis sean mucho más fuertes que en el Caribe porque las fuentes de tsunami en el Pacífico son mucho más grandes. Entonces los sismos allí se espera que sean de mayor magnitud de lo que podrían ser en el Caribe. Gracias. Vale, muchas gracias. Y creo que hay como dos compañeros que están haciendo sus preguntas por el chat. Sí, si quieres se las leo, Eric. La primera es de Manuel Eduardo Gómez. Él dice, Eric, muchas Ujú. gracias. ¿Podrías, por favor, ampliar un poco más la información sobre las evidencias de actividad marina y terrestre, en especial respecto a los indicadores minerales y geoquímicos? Bueno, gracias Manuel por la pregunta. Digamos que cuando el tsunami llega, lo que el tsunami hace es traer agua con elementos marinos, animales vivos y muertos, y todo lo que haya sido depositado mar adentro. Él lo trae y lo deposita, pero también cuando se devuelve el tsunami mar adentro, arrastra elementos que estaban tierra adentro y los mezcla. Entonces, en los tsunamis, generalmente en el depósito ideal, yo encuentro primero una capa que tiene un origen marino y encima tengo una capa que tiene un origen terrestre por la inundación y el retroceso o el backwash de ese tsunami. Entonces, tengo esas dos capas. En la capa marina, lo que yo espero encontrar en términos mineralógicos no hay hasta el momento una especie mineralógica que esté relacionada a los tsunamis. Hay investigaciones que hablan acerca de las modificaciones de las arcillas y de las estructuras cristalinas de las arcillas debido a a la mezcla con el agua salada. Eso está en investigación, no es muy claro. Eso con respecto a lo mineralógico, pero con respecto a la geoquímica, sí hay algunos autores que relacionan altas concentraciones, por ejemplo, de estroncio o de calcio, porque son elementos predominantemente asociados a ambientes marinos. Esos elementos a veces se encuentran en altas concentraciones en los depósitos y entonces son asociados a intrusiones marinas. El problema es que no hay un solo indicador que le diga a usted si un depósito es de tsunami o no, porque a veces se parecen mucho a los de tormentas. Entonces allí hay que utilizar toda una caja de herramientas que existe en la geología de tsunamis en donde uno utiliza, por ejemplo, diatomeas para mirar cuáles son las especies de diatomeas, si hay marinas, esas firmas geoquímicas, esas huellas mineralógicas. Un poco en las huellas mineralógicas también se hace análisis de proveniencia para entender de dónde vienen esas arcillas o esos minerales que yo tengo ahí, si tienen una predominancia eh, de un río lejano, pues que no pudo haber llegado acá si no fue porque algo lo trajo desde el mar, porque pues lo que viene desde tierra adentro no tiene esas especies mineralógicas y pues esos análisis de proveniencia se hacen. En general lo que hacen es lo que se hace es utilizar toda la caja de herramientas. Y eso a veces se combina con modelamiento numérico para poder discernir entre si son tormentas o si son tsunamis. Eso todavía es en investigación y cada vez más se utilizan más y más herramientas. Por ejemplo, biomarcadores es un hot topic que nació hace unos 3 años y está en desarrollo. Esos son como de manera general. Ahí hay una discusión mucho más profunda y de todas las herramientas que se pueden utilizar, pero en general es eso, como una integración de herramientas. Listo, Eric. La otra pregunta es de Javier Ábalos. Y él dice, ¿hay alguna estimación de la fuerza o potencia de impacto de una ola de tsunami en relación a su altura y velocidad al momento de llegar a la costa? Y dice, algo como la potencia de devastación. No es general, mm, porque pues claramente depende de todos esos
elementos que yo les mostraba por aquí arriba. Digamos, no es igual para todo el mundo, así como las evidencias geológicas no son iguales en todo el mundo. Las evidencias geológicas en Japón son muy diferentes a las de Colombia, seguramente, aunque no sabemos cómo son las de Colombia, pero seguramente serán muy diferentes. De igual manera, el comportamiento del tsunami es muy diferente de costa a costa, porque ese impacto con el que va a llegar va a depender de todas esas condiciones morfológicas, de rugosidad, de elementos que tengo allí. Pero lo que sí existe es, hay unas curvas que se construyen, sobre todo los de ingeniería de tsunamis. Ellos hacen unas curvas de fragilidad que permiten, con las cuales ellos primero calculan cuál es la fuerza con la que va a llegar el tsunami a un determinado punto, y a partir de eso ellos construyen las curvas de fragilidad para entender esa fuerza de ese tsunami, cómo afectaría o destruiría X o Y estructura, por decir algo. Entonces, no hay un estándar, pero sí existe una metodología para determinar esa fuerza en ciertos puntos, y eso se hace a través de modelos numéricos, que suenan complicados, pero a la larga es para las personas que no tienen una amplia experiencia en matemática, pues es aprender a usarlos y entender el concepto general y aplicarlo. Es decir, eso hoy en día es mucho más sencillo de lo que era hace unos años. Bueno, Eric, gracias. También pregunta Gina Marcela Rincón. Dice, buenos días. ¿Cuál sería la perturbación que sufriría el fondo marino en un tsunami? ¿Qué tipo de marcadores encontraría, por ejemplo, en un piston core? Y si hay algún modelo sedimentológico. Bueno, entonces, el tsunami tiene una característica, y es que empieza a interactuar con el fondo marino desde el momento en que se genera, porque resulta que la longitud de la onda del tsunami es superior a el fondo marino. Entonces, el fondo marino en promedio, o la profundidad del océano en promedio, es de 4 kilómetros, más o menos, ¿no? Y la longitud de onda del tsunami es de decenas o cientos de kilómetros. Eso quiere decir que todo el tiempo el tsunami, la perturbación o la onda de tsunami, mejor, la onda está interactuando con el fondo marino. Eso no quiere decir que esté generando erosión, no, simplemente es que genera presión sobre el fondo marino. Eso se utiliza, por ejemplo, para los sistemas de alerta temprana, porque un sensor en el fondo puede sentir que el tsunami está pasando sin decir que eso genere erosión. Sin embargo, cuando la ola se acerca a cierta profundidad, empieza a romper. Cuando la onda de tsunami se acerca a cierta profundidad, empieza a interactuar de manera erosiva con el fondo marino y empieza a romper. En el momento en que empieza a romper, genera erosión, genera turbulencia y genera erosión, y empieza a erosionar el fondo marino. Eh, en ese momento es como, ahí es cuando ya empieza a recolectar evidencia sedimentológica, y que la lleva tierra adentro. Hay una discusión todavía, hay em, ciertas preguntas abiertas acerca de dónde, a qué profundidad esa erosión pasa, porque eso depende muchísimo de la pendiente del talud continental, y si, por ejemplo, se está dando en cañones submarinos o no. Entonces, si la pendiente es muy alta, yo esperaría que empezara a generar una erosión a profundidades mayores, porque digamos que la disipación de energía ocurre en un tiempo mucho más corto. Eso tiene una discusión profunda. Pero bueno, en fin, genera la erosión y lleva los sedimentos tierra adentro. Cuando los lleva, entonces los deposita, ¿no? Entonces pasan millones, miles y millones de años, y se van depositando otros sedimentos encima, pasa otro tsunami y eso se vuelve cíclico. Y lo que tú encuentras en un piston core es lo que ves aquí a la mano derecha de la diapositiva. Entonces, tú ves unos depósitos, estos son tefras, lo que pasa es que en Japón pues también tienen volcanes, y entonces tienen eventos volcánicos también de vez en cuando. Pero digamos que el ambiente sedimentario de esta zona era una
una, eh, un lago costero. em, y en ese lago costero, pues tú tienes muchas arcillas con mucha materia orgánica, entonces tú empiezas a tener sucesión de arenas y arcillas orgánicas. Pero eso varía, insisto, muchísimo dependiendo el ambiente sedimentario en el que tú estés. Entonces no va a ser lo mismo buscar paleotsunamis en un estuario a buscar paleotsunamis en una playa, porque pues lo que vas a tener intercalado es diferente. Así se ven de esa manera. Creo que falta otra parte de la pregunta, pero se me olvidó. Que si hay algún modelo sedimentológico. Hay algunos indicios sedimentológicos. Como yo lo respondí en la pregunta de Manuel, es muy variable y algunos hablan, hay un elemento que generalmente pasa y es que uno encuentra que hay un adelgazamiento de los depósitos tierra adentro, pues porque la inundación va perdiendo fuerza y entonces se va volviendo el depósito más delgadito. A su vez, también hay grano de crecimiento. De igual forma, si tú lo ves en la vertical, si tú ves el depósito, tú puedes encontrar que generalmente hay grano de crecimiento hacia arriba, pero no siempre pasa. No siempre pasa. A veces hay depósitos en que tú encuentras, el depósito es masivo. Encuentras la misma, es masivo y es caótico. Hay unos modelos sedimentarios, hay unas estructuras sedimentarias que se asocian a tsunamis, pero no garantiza que lo que tú estés viendo sea un tsunami, y hay depósitos de tsunami que no tienen nada de eso y son depósitos de tsunami. Entonces es bastante complejo, por eso se requiere esa caja de herramientas que te permita vincular y atar cabos y poder llegar a conclusiones y poder discernir entre depósitos de tsunami o depósitos de tormenta. O depósitos de inundaciones de ríos también, porque a veces también pueden llegar a confundirse con eso. Solamente desde el punto de vista sedimentológico, quiero decir. Listo, Eric, gracias. Hay otra pregunta de Javier que dice, ¿cómo desmitificar la creencia muy arraigada, por cierto, especialmente en Perú, de la relación del pez remo y los tsunamis? Yo creo que no hay que desmitificar per se, porque eh, Japón tiene una historia muy antigua de ese mito. Y de hecho yo creería que incluso está asociado a Japón inicialmente. Lo que hicieron los japoneses fue voltear la arepa. Entonces, en vez de quitarle a la gente el mito, lo que hacen es que lo utilizan para decirle y enseñarle a la gente, oiga, sí, mire, no, pues sí, eso es lo que usted cree y es respetable. Sin embargo, el fenómeno se comporta de esta manera. Entonces, eh, en vez de utilizar de desmitificar per se eh, el mito, valga la redundancia, eso puede ayudar a abrir la puerta a una comunicación efectiva del riesgo. Es allí donde eso se llama ciencia ciudadana, ¿no? Y es en donde yo sé ya que la comunidad tiene un conocimiento previo, porque si te dicen eso es porque están reconociendo que el fenómeno existe. Y eso te abre la puerta. Y de manera conjunta con ellos se construye, porque a veces cuando uno llega a desmitificar directamente, puede generar algún tipo de acción con daño en la comunicación del riesgo. Entonces, yo puedo llegar a generar resistencia y eso no es bueno para la comunicación del riesgo. Entonces, lo que yo puedo hacer insisto, voltear, hacer un poquito de aikido con ese concepto y utilizar esa fuerza de ese concepto para más bien comunicarle de mejor manera cómo funciona el fenómeno en realidad. Y eso puede terminar siendo una estrategia mucho más eficiente. Listo, Eric, muchas gracias. Tiene alzada la Listo. mano Andrea Carolina Pérez. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí, Ok, Eric, primero que todo, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Pues mi pregunta es más arraigada con los fenómenos atmosféricos, porque yo vivo en una zona donde pues los he presenciado, pero comparado con las otras fuentes que causan los tsunamis,
respecto a las causas atmosféricas, pues en cuanto a magnitud, frente a lo que nos has mostrado y en mi experiencia, pues digamos, los efectos de este tsunami atmosférico que es llamado igualmente acá son menores comparados con un tsunami ocasionado por alguna actividad geológica. Entonces, como tú bien decías, esta parte de los tsunamis no está como tan profundamente estudiada. Mi pregunta es si considerando las magnitudes de un tsunami de causas atmosféricas que simplemente pues trae unos cambios de nivel del mar en un lapso, pues en un periodo largo de tiempo, se han registrado aquí donde yo vivo en Malta hasta por 3 horas y pues han inundado las bahías, pero lo que quiero decir es que no causa tanto daño como un tsunami por otras fuentes. ¿Tú considerarías que estos tsunamis por dichas causas deberían ser separados, inclusive en el término tsunami, de los tsunamis en general que nos has presentado, o igual simplemente se pueden asociar a su fuente, que en este caso es por cambios atmosféricos y pues como caracterizarlos de otra forma? Porque lo que pasa a nivel comunidad es que inclusive los expertos en oceanografía dicen, sí, cuando pasa el evento explican, sí, es lo que llamamos un tsunami atmosférico, pero la palabra por todos los eventos que han pasado en la historia de la humanidad como que generan un poco de temor y hasta de malentendidos en el concepto como tal del evento. Entonces quería saber tu opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Mi opinión personal es que sí, deberían haberse llamado diferente por unidad de materia, ¿no? Por poder trabajar los tsunamis desde lo que ya hemos conocido por mucho tiempo. Sin embargo, el término ya fue introducido en la literatura, y el problema es que hidrodinámicamente tiende a ser muy parecido a lo que es una ola de tsunami, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberían ser separados. Y si se van a incluir, deberían ser no tsunamis atmosféricos, sino meteotsunamis, porque eso permite que la gente pueda diferenciarlos de alguna manera. em, que las causas, los efectos puedan ser diferentes. Puede que en donde tú estás, en Malta sí, finalmente pues en el Mediterráneo hay tsunamis generados por sismos, ¿no? Y han sido muy importantes. Em, Sin embargo, en otras regiones no se sabe, porque es que también el reconocimiento del fenómeno es muy reciente. Y si tú vas a lo que pasó en Krakatoa, vas a encontrarte que el meteo tsunami fue muy, muy importante. Entonces, puede que los efectos, es difícil decir que va a ser menor que un tsunami normal. Insisto, para tu zona puede que sí. Pero es una discusión muy complicada. Yo me imagino que en algún punto eh, habrá en la UNESCO, sobre todo, que es aquella que da como trata de homogenizar esos conceptos, habrá una discusión profunda sobre si ese término debe cambiarse o debe entrar en desuso. Y eso permitiría pues facilitar esa comunicación del riesgo, como tú bien dices, que a veces mm, lleva por otros caminos a las comunidades. Gracias. ¿Me escuchan? Ah, sí. Gracias. Y creo que de momento no hay más preguntas. Yo que le quisiera hacer una pregunta respecto a Colombia, por ejemplo, lo que contaba el terreno, como que en Japón y en algunas otras regiones sí se tiene muy presente la idea de que un tsunami es una amenaza latente, pero por ejemplo en el caso colombiano, yo creo que a menos de que uno viva en ciertas regiones, no lo tiene muy presente cómo hacer para que esté dentro del imaginario y que entre dentro de la gestión del riesgo. Esa es una pregunta muy complicada, pero em, ahí hay varios factores. El problema es que en un país como Japón, primero tiene una historia de amenazas y de riesgo muy amplia, ¿no? Y todo el tiempo están sufriendo evento tras evento tras evento. Entonces eso genera que la comunidad tenga una memoria histórica fresca.
en Colombia hay un problema de pérdida memórica, pérdida de memoria histórica. Y eso, pues podemos entrar a discusiones más amplias en donde no tiene que ver solamente con los desastres, sino tiene que ver con otras cosas. Si tú vas al Pacífico, entre otras cosas, pues porque Colombia es un país extremadamente centralista y todo pasa en la región andina. Entonces la región pacífica sufre de muchos males y entre esos los tsunamis y pues se olvida. Segundo, el tema del desarrollo del país. Un país como Japón vive de sus puertos y vive de su relación con el océano. En Colombia no, sobre todo no con el Pacífico. El Caribe sí, allá está la refinería, están las grandes ciudades turísticas. En el Pacífico, a duras penas, con el respeto de la gente del Pacífico a quien quiero mucho, em, pues en nuestro Pacífico tiene un puerto muy precario y para el país ha visto con desdén esa zona. Entonces, como no lo ve en riesgo, pues no lo trae mucho a colación. Por otro lado, entonces el desarrollo, la relación con el mar y esa relación del país con el mar hace que no lo priorice, porque para Colombia el Pacífico no es prioridad en términos económicos. Por otro lado, el tema del conflicto armado en Colombia ha hecho que la gente priorice eso. Y si al conflicto armado le sumamos la pobreza en la que viven las comunidades del Pacífico, pues es mucho más complicado. Yo tuve la oportunidad de viajar a Tumaco como en el 2015, cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, y hablé allá con una persona, una señora, y entonces yo le pregunté sobre el tsunami, porque uno va a Tumaco y ve por ahí una que otra señal, y la gente de Dimara ya trata de hacer hasta lo imposible con las uñas para tratar de hacer cosas, pero tú hablas con ellos y ellos te dicen, pues sí, la verdad, pues sí, los tsunamis están ahí, pero yo tengo que primero salir a comer, tengo que salir a ver que no me maten, tengo que buscar comida, no tienen agua, el 70% de Tumaco no tiene alcantarillado. Entonces, para ellos, los tsunamis no son una amenaza latente. Para eso está en lo último. Entonces, ahí hay un problema sociocultural con el riesgo muy complicado. Em, entonces, es muy difícil poder llegar allá a que realmente haya gestión del riesgo. Yo creo que allí tiene que hacerse un trabajo muy de país, muy importante de reconocer todo eso que te he venido diciendo para que realmente pueda hacerse gestión del riesgo y poder proteger a esas comunidades. De lo contrario va a ser muy complicado. Es muy complicado. Y pues claramente la gente prefiere comer a preocuparse por un evento de tsunami, ¿no? Y es triste, pero pues ese es nuestro país. Y es pues un panorama complicado, pero pues queda mucho por hacer, como usted lo presentó, Pues claro. al menos en un campo muy amplio y espero que varias de las personas que estén aquí se interesen. Tiene la mano Lina María Ospina. Si Lina está hablando, creo que no se escucha. Hola, Eric, qué pena. Saludos desde el Valle. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo tenía una pregunta eh, y agradecerte el comentario anterior porque es cierto, para la gente los riesgos son otros, para el común de las personas, sobre todo en zonas tan deprimidas como Tumaco, pero es el caso en muchas regiones del país. em, lo que realmente las preocupaciones son otras, esas que van directamente a, a- a la vida, ¿no? Al día a día. Pero la pregunta mía va más hacia si te has interesado de pronto en tu investigación a conocer mitos de origen relacionados con tsunami. Justamente ayer un estudiante me contaba que en Tumaco justamente ellos tienen un mito de origen sobre la creación de las tres islas. No sé si lo conoces. Y la relación con los sismos. Ok, gracias. No conozco los mitos de origen de Tumaco, pues, del Pacífico, al detalle, sé que existen.
Em, Hay trabajos muy interesantes del profesor Diógenes Patiño de la Universidad del Cauca, en donde él habla de la comunidad Tumaco La Tolita. Por allá, eso es del año como 700, 800 después de Cristo, y entonces como ellos tuvieron varias migraciones entre la costa adentro y costa, digamos, en la zona costera y eh, hacia adentro de la llanura costera, porque se movían mucho, y entonces alguna vez él comentó que eso podría estar relacionado a tsunamis. Eso no se ha investigado, allí hay todo un trabajo por hacer. Em, Sé que los mitos de origen existen, y lo otro que es muy famoso es aquella evento de 1906, si no estoy mal, en donde salió el cura del pueblo en Tumaco porque pasó el sismo, y entonces él salió a la playa, y entonces sacó la hostia y puso la hostia contra el mar, y entonces en ese momento él pudo frenar el mar, el tsunami. eh, y bueno, ahí está escrito. De hecho, no recuerdo el nombre de la historia, pero eso es fácil encontrarla. em, y eso hay que rescatarlo. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hace un par de años estaba estructurando una estrategia de comunicación del riesgo, y una de las tareas que se iban a hacer era hacer esa recopilación de memoria histórica con las comunidades para poder utilizar eso como una medida de ciencia ciudadana. Porque mira que justo con el comentario que tú decías ahora de no desmitificar, sino usar a favor eso que la gente tiene en cuenta mucho más presente, como el pez remo, porque mira que ahí en Tumaco, en teoría, bueno, lo que decía la niña era que las tres islas fueron tres peces que se quedaron dormidos, ¿sí? Y que poco a poco les fue creciendo la vegetación, les cayó tierra, bueno, y todo eso, y que cuando ellos tratan de dispersarse, la gente lo sabe, ocurren los sismos. Entonces sería muy interesante por ahí para poder, pues, como tú dices, trabajar con el viento a favor, no en contra, Mm. no, digamos, eh, como dando de baja ese saber cotidiano y popular de las personas. Muchas gracias. No, gracias a ti. En Colombia, en tsunamis hay muchas cosas por hacer, y la manera en que podemos realmente cambiar la situación es seguir golpeando puertas cada vez que se nos abra una oportunidad. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan integrarse acá de la disciplina que sean, eh, eh, trabajar por los tsunamis, porque pues finalmente la exposición de las personas del Pacífico y del Caribe a tsunamis, sobre todo del Pacífico y sobre todo Tumaco y las comunidades alrededores de la bahía de Tumaco, y el Cauca también, en Guapi, en fin, así incluso el Valle también, están muy expuestas, y pues si ellos no pueden pensar en eso, pues nos toca a nosotros desde nuestras profesiones tratar de impulsar esos trabajos. Entonces, eso es una invitación también. Jorge Ernesto González dice que es una excelente charla, y Ronald Sánchez escribe: hola, sobre el evento de 1906 hay un libro a modo de relato histórico del evento que se llama El milagro de la ola. Ese era Ronald es un colega, un científico muy dedicado que trabaja en DIMAR, en Tumaco. Él es tumaqueño, vive allá, y también está estudiando su doctorado en parte también aquí en el instituto. Y estoy seguro que a él también lo pueden involucrar en este tipo de charlas. Y gracias, Ronald, por el comentario. Y con él estamos trabajando también, haciendo algunas cosas, a ver si podemos sacar adelante más cosas sobre Tumaco, sobre el Pacífico en general. Bueno, Eric, creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia horaria, que no es poquita entre Gracias. Colombia y Japón. También muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Los invitamos a seguir asistiendo a las conferencias del ciclo que tendremos prácticamente todas las semanas. La otra semana a las 11 de la mañana tenemos, este mismo viernes, una conferencia con el doctor Cristian Appendini sobre huracanes. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.
Gracias, hasta luego.